Buenas noches, señoras y señores. ¿Qué tal? Les saluda a su hermano de siempre, Jorge Colón, para llevarles a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para alimentarnos de la palabra de Dios. Oremos. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 14 hasta el 20. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendrá que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diráis a aquel monte: trasladate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, el Evangelio de hoy, muy hermoso. El Señor siempre está pendiente en nosotros, pero nosotros nos descuidamos de los principios del Evangelio, de hacer la obra y de seguir sus pasos. Caminar juntos con el Evangelio. Nos descuidamos a veces, pero el Señor entiende esto. Nosotros debemos concentrarnos cada día más y estar pendiente de hacer la obra en nombre de Jesús para el Padre. Es una reflexión muy bonita en que nosotros debemos tener paciencia en todo, creer en nuestro Padre que lo da todo, porque en Él es que nosotros nos mantenemos firmes, porque nos da vida, nos das amor, nos das comprensión, inteligencia para darle a los demás necesitados lo que ellos realmente necesitan creer y hacer la obra del Señor. Todos estamos en este mundo es para una sola misión. Hay algunos que lo toman diferentes misiones,
Pero es bueno llevar una porque si se inclina más en ese, pues ese es el ambiente que más le agrada. Se siente uno más seguro y firme para continuar avanzando y darle a entender a aquellos lo que no creen la palabra de Dios. En esta noche del Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 hasta el 20, como se acercó ese señor y le dice eso al Señor, ¿verdad? Pero la reflexión de esta noche es sobre ten compasión. Ese señor que iba detrás del Señor Jesús se acercó. Primero fue a los discípulos, por ello no le hicieron caso, hasta que logró acercarse a Jesús. Y le estaba reclamando, le estaba diciendo que tenga compasión de él, de sus hijos o de su hijo. ¿Ves? Aquí refleja uno solo, pero quién sabe si había más también, parte de los otros. Pero nada más nos ubicaremos sobre este personaje. Este señor se acerca a Jesús y le dice, ten compasión, o sea, ten compasión de mí. Él habla por su hijo, que dice que su hijo es lunático. O sea, uno dice que el lunático es porque la luz cambia, ¿no? Vamos a decir que es un loco, que a veces está en el agua, que a veces está en el fuego. Entonces la insistencia de ese seguidor fue que más conmovió a Jesús para que curara a su hijo. La fe, hermanas y hermanos, la fe es espontáneo si uno lo pone en práctica. La fe. La fe te nace. O sea, el Señor te da un poquito, pero uno como ser humano en esta tierra, uno tiene que ponerlo a crecer esa fe. No dudar nunca del Señor. Uno dice, que el Señor es tarde pero seguro. Pero puede ser que esté ahí mismo también. Pero hay que mover la insistencia. Hay que arrancar esa parte donde está lo que desea en la vida y sentirse seguro de sí mismo de que sí lo va a lograr. Pero todo es bajo sacrificio, porque por bajo de sacrificio uno comienza desde abajo hasta lograr su propósito. No solamente en lo espiritual, no solamente en el alma, no solamente en la mente, sino más bien también haciendo la obra por otra persona. ¿Ves? Hay personas que no saben ubicarse bien, pero hay que buscar orientación para darle a esa persona seguridad, firmeza y fe. Aunque la fe nace en uno, pero uno le da. Uno dice, pero fíjate, agárrate de Jesús porque en Él es que está todo. Ten fe en el Señor, porque por Él tú tienes vida y yo también. Hay muchas personas que no creen sobre esto de lo que la obra que Jesús ha hecho en toda su vida, que aún permanece ese milagro del Señor con todos nosotros. Porque si nos ubicamos sobre la muerte saben ustedes que es por nuestro pecado. Por nuestro pecado es que uno muere. Pero en vida el Señor te da también el amor en vida para que sepa que buscando al Señor uno encuentra todo. Uno encuentra todo porque por vía de ese todo que el Señor nos da a diario es que debemos nosotros permanecer en Él. Porque en la permanencia en Él es que logramos nuestros objetivos.
por más cosas que uno quiera agarrar en cuanto a los materiales, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a leer mucho, ¿ves? Nos ayuda a nosotros cómo es que debemos reflexionar sobre la vida del Señor. Entonces, volviendo al Evangelio de esta noche, ten compasión de mí, por mi hijo, por mi hermano, o por mi padre, o por mi madre, ten compasión de mí. Ese señor, su padre, estaba ahí hablando por su hijo. O sea, no tenía control de sí mismo, no tenía cómo poder dirigirse al Señor, pero sin embargo el padre de ese muchacho, de ese hijo lunático, estaba realmente estaba tenso, estaba nervioso, estaba muy preocupado, no encontraba qué hacer, porque realmente en esa época no había una manera cómo poder solucionar los problemas. Sin embargo, en ese momento la medicina, el amor, la angustia, el dolor, el sufrimiento, todo en ese momento era el Señor, o sea, Jesús. Entonces, Jesús permitió a que ese Señor se acercara. Sencillamente así. Pero es para que tengamos, hermanas y hermanos, de nunca olvidarse del Señor. Aunque uno esté en el hecho de la separación, en el hecho de la preocupación, en el hecho de su trabajo, no hay que estar dividido con el Señor, sino tener la paciencia, la calma y pedirlo en silencio sus necesidades. Porque puede ser que sean muchas, ¿no? A mí se me presentan situaciones juntas que no encuentro una manera de cómo hacerlo. Pero yo poco a poco escribo o lo hago mentalmente. Bueno, voy a hacer esto primero, voy a hacerlo esto segundo, este cuarto, este quinto, este sexto y así. Es un día. Si no se puede ya el resto del día, pues sigo el día siguiente si Dios me da vida. Porque uno tiene que siempre poner a Dios adelante. Porque Él es quien sabe la vida de uno. No somos nosotros pensamos. Sí, el Señor nos da la oportunidad el día siguiente, lo podemos hacer. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Ten compasión. Es realmente la súplica que hace un padre afligido a Jesús por su hijo enfermo. Esa súplica, esa insistencia, esa manera de hablar, de indicarle a lo que estaba en su alrededor que es la necesidad de prioridad con su hijo que él necesitaba en ese momento, el padre de su hijo, para que sea curado. Él acudió a los discípulos, entonces los discípulos lo ignoraron. Porque al decir que realmente que los discípulos no hicieron nada, ¿ves? A no hacer nada, bueno, la única alternativa y solución rápida, el padre de su hijo pensó en Jesús. Por eso fue la insistencia. Él persistió ahí constantemente. Y entonces, eso fue lo que conmovió a Jesús. Entonces, esa súplica constantemente, ya ese Señor lo tenía como cansado a Jesús hasta que logró su objetivo. Y es curar a ese enfermo. Podría decir que inclusive estaba enfermo a lo mejor en general, sea enfermo espiritual, puede ser que estaba enfermo del alma, el enfermo de pensamiento, o quizá era un delincuente. Hay muchos factores en la vida que un ser humano puede tener y hacer
todas esas cosas malas hasta que el padre supo de su enfermedad, porque todo aquel que hace un delito es un enfermo. Uno no lo piensa así, pero es una enfermedad. Cometer tanto delito en la vida es una persona enferma de espíritu, de pensamiento, de corazón. Eso no tiene nada en el alma, como expresamos nosotros. Es posible que este hijo lunático vivía en esa situación. Pero también podemos enfocarlo que esa enfermedad que ese señor tenía, el hijo, no lo dejaba dormir. Entonces la preocupación de su padre por el amor de su hijo, o sea, es sangre de su sangre. Hay que verlo también desde un punto de vista de esa naturaleza de ese hijo con el padre. Porque hay hijos que tienen muchos problemas y no le cuentan nada a sus padres. Vamos a decir el caso de la madre, vamos a decir el caso del padre. Por en esta ocasión el padre, como relata en la palabra del Señor a través de Mateo, de que realmente el padre estaba tan preocupado que suplicaba una y otra vez a Jesús hasta que pudo lograr decorarlo. En esta vida actual, nosotros estamos enfermos de muchas cosas. De muchas cosas en las cuales nosotros no hemos tenido la oportunidad quizá de uno detenerse y pensar, ¿cuál sería mi enfermedad? Esta enfermedad no es de lo físico, sino del alma. O sea, del corazón, del pensamiento, del espíritu, que hay que ponerlo, el espíritu de uno cambiar. Esa energía que uno tiene negativo, hay que cambiarlo a lo positivo para que uno pueda crecer como humano sano, transparente, confiado en sí mismo y depositar confianza a aquellos que necesitan de conocer a Jesús. ¿Cuál sería mi misión? Es seguir a Jesucristo y dar a conocer, de predicar la palabra de Dios a los demás, aquellos que no conocen a Jesucristo. Es un Espíritu Santo que el Señor nos transmite a nosotros para que nosotros actuemos. Y por eso que debemos nosotros en la actualidad de suplicar a aquellos que no conocen a Jesús de que se integre la vida de Jesucristo. Porque ahí está todo. Muchos opinan que la iglesia es esto, que la parroquia es esto, que todo lo otro. No, porque no hay que pensar que ellos son de esta manera, porque nadie es perfecto. Tenemos nuestros defectos. Y estando nosotros dentro, compartiendo, no es un 100% uno lleva el evangelio. No es un 100% uno lleva el evangelio. Uno no lo lleva. Porque se olvida en ese momento. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos esta noche, en ese momento nosotros se nos escapan varias cosas importantes de la vida que debemos realizar. Hay que imitar a este padre por su insistencia por su hijo, a que su hijo sea curado. Hay mucho en la actualidad que uno aconseja a su hijo, a su hija, y no se lleva desde los padres. O sea, madre y padre. Aquí no refleja a la madre, porque no llega al caso. Pero en la actualidad sí yo incluyo a la madre, porque de ese hijo, ¿dónde está la madre? Puede ser que la madre falleció, se quedó el padre con su hijo,
está pasando la mil una noche con ese hijo, que a lo mejor vive aconsejándole a su hijo y no retiene lo que el padre le dice. Vuelvo y repito, la enfermedad no es solamente lo físico, no. La enfermedad también viene siendo lo espiritual, su comportamiento, su pensamiento. Hay que enderezarlo temprano para que sea en la sociedad un ser humano estable, seguro, con un pensamiento claro, que le puede servir a la comunidad. Porque estamos en este mundo es para uno ayudarse uno al otro. Si hacemos esto por naturaleza, hermanas y hermanos, seremos cada día un ser humano diferente, actualizado. Pero a veces uno se pierde. A veces uno piensa como que buscando beneficios propios. De mi parte, este no es mi concepto de buscar beneficios propios, no. Mi concepto es enriquecerme, luchar por tener un conocimiento amplio sobre la vida de Dios y ponerlo en práctica hasta donde yo llego. El Señor me da la oportunidad, la capacidad de llegar a este punto, pues a este punto yo llego. Poco pero bueno. Y no soy perfecto tampoco, que conste, no soy perfecto. Yo trato de buscar la perfección como este padre de su hijo, buscando la perfección para su hijo. Puede ser que la enfermedad del hijo que no escuchaba, que el padre le explicaba, porque a decirle es un lunático, a veces está en el fuego, a veces está en el agua. Es lunático, no tenía dirección exacta. No tenía discernimiento exacto, no tenía. Pero como Jesucristo conoce la vida de cada uno de nosotros, entonces ya él sabía por dónde comenzar. Jesús sabía por dónde comenzar con este hijo. Pero le informo esto, mis hermanos, es porque realmente estamos viviendo una época en que debemos estar preparados. Según le dicte a su corazón, actúe. Porque cada pensamiento es un mundo. No hay que llevar a la desesperación, todo llega el momento oportuno. Fíjense, supongamos sobre esta vacuna que se está promoviendo, hay muchos que temen sobre esa vacuna, porque no hay nada concreto, seguro. El antídoto, la vacuna es Dios. En nombre de Jesús es Dios la vacuna. Muchos se lo han puesto, otros no, por temor a que la vida fallezca. Muera esa persona. No, porque han dicho que mucha gente se han puesto la vacuna y está interno ya. Pero quién sabe si esa persona tenía esa enfermedad, que no soportó esa vacuna. Pero tiene que ponerse todo en manos de Dios. Si en ese momento el Señor te buscó, te tocó. Bendito Dios, aleluya. Que no está en esta tierra o que físicamente no está en esta tierra, pero sí va a estar espiritualmente con el Señor. La vida es buena, claro, porque tú ves a tu gente, tú trabajas, tú ves las cosas, pero lo más agradable, importante y beneficioso es estar al lado del Señor. No hay que temer, porque hay otra vida mejor que esta. Lo que pasa es que uno no ha descubierto en vida, como estamos nosotros
en vida viendo las cosas para aquel lado, porque quién sabe si los que se han ido están mejor que nosotros. Es un misterio muy profundo que hay que analizarlo. ¿Cuántas personas yo no he visto muy cercanas a mí que han muerto? Pero Dios sé que sabe que de repente, ¡pam!, muere esa persona. Yo estoy compartiendo con ustedes hoy, porque quién sabe si ahorita o mañana ya yo no estoy. La vida viene es de sorpresa. Entonces, les reitero, hermanas y hermanos, que debemos nosotros compartir y vivir como si fuera el último día, pero sin precipitarnos en hacer las cosas rápido. No, vamos a hacer esta cosa hoy porque vamos a actuar como si fuera el último día. Vamos a hacer esto rápido, pam, 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 pam. Listo. No, así no. Es un decir. Lo que no llegó al final de este día de hoy, mañana, si Dios te da vida, pues continúa. Porque Dios te necesita en esta vida. Es como el profeta Daniel. Daniel escribió diciendo que hay otra vida después de la muerte. Hay otra vida. El que deposita, el que cree en el Señor tendrá vida eterna. Si morimos nosotros por Él, por el Señor, vamos a tener vida eterna. Es físico que no va a estar, pero vamos a tener vida eterna en nuestro mundo, sin dolor, sin sufrimiento, sin dolor de cabeza. El profeta Daniel lo expresó. ¿Cuántas personas no han muerto en nombre de Jesús? Miles de personas han muerto. Entonces, ¿qué sucede? La vacuna, en la actualidad, muchos dicen lo negativo, otros dicen lo positivo. Muchos dicen que realmente que es el chip, que, oye, vamos que eso llegue el momento. Yo he pensado que si tiene un chip en esa vacuna, ¿cómo es posible si un chip es como un pequeño metal? No va a resistir en el cuerpo porque ese chip, como si fuera un metal pequeño, llega al corazón hasta uno fallece, muere. Pero si la vacuna es necesaria ponérsela, pues ponérsela o ponérselo. Sea hombre, sea niño, lo que sea. Pero eso es por etapa. Hasta el momento yo no me lo he puesto. Y no es porque yo dudo del Señor, no es porque no hay confianza en el Señor, no es porque yo no creo en el Señor, sí yo creo. Es que no ha llegado mi oportunidad para hacerlo. No ha llegado. Porque en cualquier momento hay que vacunarse todo el mundo. La gripe española en 1918, 1920, que he sabido yo según la historia, no sé cómo fue que esa gente se curaron en la mayoría. Muchos fallecieron, otros sí. Entonces, en la forma que ellos se curaron y buscaron esa manera, en la actualidad hay que hacer lo mismo también. Que la ciencia está más avanzada que aquel entonces, ok, sí, está más avanzada, pero es que dice, había gente más sana que ahora. Porque ahora actualmente todo es un negocio. Pero si buscamos del Señor, con el Señor no es un negocio. Con el Señor es buscar la confianza, el amor con Él. Porque fíjese como dice Padre insistentemente para su Hijo. Jesús, ten compasión de mi hijo, ten compasión de mí, porque es sangre de ese hijo. ¿Se dan cuenta, hermanas y hermanos? Continuamos escuchando, creciendo en amor con Cristo, con su hermano Jorge Colón, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Continuamos
desarrollando el Evangelio, que es la palabra de Dios, nuestro alimento, que nos ayuda a vivir cada día más y ser la palabra de Dios un soporte para uno, de uno siempre depositar la confianza en el Señor, porque en Él es que tenemos toda la esperanza, en el Señor. Tenemos nosotros toda la esperanza. Esa es nuestra real misión, que nosotros debemos permanecer en el Señor, de imitarlo y de hacer su obra por medio de su Espíritu que hay en tu cuerpo y en mi cuerpo. Cuando yo puse el ejemplo de la vacuna, me vino a la mente sobre este evangelio, sobre el Señor, ten compasión de mí. ¿Ves? Ten compasión de mí. La única esperanza es Jesús. Ahora, no estoy diciendo que la vacuna está Jesús ahí. No. Es la confianza. Es lo que el cuerpo te diga a ti. Es lo que tu corazón te dicta. Es la confianza, la fe. Si tú crees que esto te puede solucionar, como mucha gente de uno que sí se ha puesto eso, mi familia se ha puesto, la mayoría, mi madre logró ponerse la vacuna y tiene una fe inmensa con el Señor. Mi mamá está ahí. Mi otro hermano mayor también se lo puso. Un hermano mío sacerdote también se lo puso. Pero yo tengo que ponérmelo. Porque si le ha dado resultado a ellos, ¿por qué entonces no puedo yo ponérmelo? Yo me voy a poner la vacuna. Si Dios me lo permite, va a llegar el momento de yo ponerme la vacuna y tendré que ponerme la vacuna. Es para no enfermar a otro. Es como el Padre. Ten compasión de mí. Tú eres el único que puede solucionar a este lunático que está a veces en el agua y a veces está en el fuego, o está a veces en el fuego y está en el agua. Sencillamente, hermanas y hermanos, hay que verlo desde ese punto de vista para nosotros. Esa es la súplica que realmente que al Señor le agrada. Esa es la súplica. Enfermo. Fue la súplica insistente de en favor de tantos hombres y mujeres de su tiempo. Señor, ¿qué será de los pobrecitos pecadores? Ten piedad de tu pueblo. La enfermedad también es de muchos pecados que uno comete, la tentación. Yo soy un pecador y debo permanecer en que el Señor me perdone, por confesarme también. Confesarme también. No solamente hacerlo del Señor hacia mí y yo con el Señor. Tengo que buscar un mediador. Y ese mediador se llama un sacerdote. Tiene que ser un sacerdote que me tiene que santiguar, perdonarme, porque es un sacerdote enviado por Jesús. Ese sacerdote que está ahí, que está en tu parroquia, está en la disposición de escucharte y llevar esa confesión al Señor para que a la vez sea tu perdón de verdad. Pero hay muchos que piden perdón directamente al Señor, porque es muy bueno así, directamente, si ya yo me siento perdonado, ya no. El Señor dejó aquí en la tierra a quien escuchar, a quien acudir para que sea escuchado. Él dejó aquí un discípulo. ¿Cuáles son esos discípulos? Los sacerdotes, esos son. Los obispos,
Esos son. El Señor dejó un legado aquí, en la tierra, para que sea escuchado. Una confesión es confidencial. Entonces este señor se podría decir que también se estaba haciendo una confesión con el Señor a lo público, porque aquel entonces a lo público era que la gente escribía todos sus pecados, según he sabido yo, en esa época. Escribían todos sus pecados. Hasta que hubo cambio. El Señor dejó a alguien aquí en esta tierra porque sabía que el Señor tenía que estar al lado de su Padre. Y así mismo es. Dejó un legado aquí. Un sacerdote aquí se ha ido multiplicando. Dejó un papa. El primero fue Pedro. De esa naturaleza es que realmente yo veo las cosas. Cuando uno está enfermo, no solamente es enfermo en lo físico, repito, sino más bien también lo emocional, la tentación, decir las mentiras, no ser tan franco con alguno. A veces uno está en este mundo, uno confía en todo el mundo, uno cambia la versión, a veces uno dice la verdad, a veces uno pone a depositar confianza a otra persona para que esa otra persona pues aprenda a entender que realmente ya está libre de todo. No va a decir nada más adelante, pero estamos viviendo un mundo que todo el mundo lo expresa, lo dice, y ya se está viviendo que no se tiene confianza del uno para el otro, ni siquiera dentro de la familia. La pareja. Pero uno tiene que tener conciencia en lo que se va a realizar. Uno tiene que tener conciencia en todo para uno poder acudir en lo práctico, de hacer las cosas bien, de no pecar más, reconocer que somos pecadores. Pero hay muchos que no se confiesan porque son súper intocables. Y ahí que está el error. Uno tiene que cada día bañarse. Cada día uno debe bañarse a no pecar. Ni siquiera con la mirada. Pero a veces con la mirada uno peca inocentemente. Uno peca porque a veces es la provocación que te hace tentar. Lo que hay que hacer es ignorar e irse de ahí. No, porque la carne es débil. Entonces este muchacho tenía a lo mejor muchas cosas. Tenía mucho sufrimiento, tenía mucha desesperación. No encontraba cómo hacer, inclusive hasta para dormir. A lo mejor estaba este muchacho y el padre impaciente, molesto y preocupado. No moleste además, sino de la preocupación, de la existencia de la preocupación. No se sentía estable con su hijo hasta que logró ver a un esperanzador que es y quién es Jesucristo. El único que nos puede aliviar en todo. En todo, cualquier dolor que tengamos en nuestro cuerpo, el único es Él que nos puede aliviar. Yo he tenido desesperación de dolor y le pido, Señor Dios mío, por ayúdame. Mire, tú sabes, tú fuiste mi creador, quítame esto lo que yo siento. Y Señor, en cualquier momento, sin darme cuenta, se me quita. Pero Él es depositar la confianza en Él. Porque Él es quien sabe de tu vida. No tú la de Jesucristo, sino Él sabe sobre tu vida. Y por eso uno tiene que suplicarle una y otra vez que se note en verdad que tú necesitas esa ayuda. Entonces, esa ayuda el Señor te lo regala. Esa ayuda el Señor te lo da porque realmente tú te lo mereces.
Al Señor le gusta la insistencia. Él no te va a rechazar. Él no te va a decir lo contrario. Él te va a dar realmente ese gran alivio. Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Por eso es que la piedad con el Señor te lo regala, pero para que no vuelva a hacer lo mismo. Repetir lo mismo, aunque sea diferente, pero repetir lo mismo no. Es hacer un cambio en tu vida. Es bueno, importante, reconocer que estamos enfermos, que tenemos deficiencias, que somos pobres e indigentes en muchos aspectos, que no nos valemos por nosotros mismos para todo, pero muchas veces acudimos a remedios falsos, que es un error, es un pecado, a remedios falsos, a espejismos, a engañosos pseudo profetas. Uno acude a tantas cosas, a hechizos, brujerías, que todos esos son pecados fuertes. Acudimos a remedios falsos de eso con lo que aparece, lo que yo le mencioné, y eso es un error que estando nosotros participando en la palabra de Dios, acudimos a esos falsos remedios. Ojo, hermanos y hermanas, ojo, debemos nosotros permanecer siempre con la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Debemos acudir primero a Jesucristo para que todas esas súplicas lleguen al Padre y no acudir a nada de esos falsos. Por naturaleza, uno hace remedio casero, que es normal, no es una cosa, pero es visitar a lugares que no se debe visitar, que ustedes saben. Y a veces, por ignorancia, por desesperación, acudimos a esos remedios falsos. Y ahí que está el error de nosotros. Debemos, hermanas y hermanos, detenernos de hacer esa práctica. El Señor no quiere eso de nosotros, porque eso sería una condenación para uno mismo. Se pierde todo ahí. No está Jesucristo en medio de esos remedios falsos. Ahí no está Jesucristo. Ahí lo que está es el demonio. Señores, por el demonio lo que da es destrucción. Demonio. La palabra. Con escuchar la palabra, Satanás, el diablo, eso es destrucción. Señores, hay gente que acuden a eso todavía. Jóvenes que acuden a eso. A esos falsos remedios. Lo que el demonio da es destrucción. Entonces, ¿no recuerdan ustedes los 40 días que Jesucristo pasó con el demonio? El demonio no pudo vencerlo en ningún momento al Señor. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, bautizados, retenga, analiza, piensa bien antes de acudir a una brujería, a una hechicería. Uno mismo de persona acá, pero este cuerpo que yo tengo, esta vida que tengo, ¿por quién que me lo está dando a mí cada día?
Es Dios quien te lo está regalando, no es el demonio. El demonio quiere tu alma, es para que tú le hagas a él lo que él quiere que tú hagas. Que tú sigas pecando, que tú sigas matando, que tú sigas robando, que tú le quites la vida al otro. Y eso no es vida. Destruir a otra persona, eso no es vida, eso es destrucción. Escucha bien la palabra, destrucción. Destruir a otra persona, eso es diabólico. La única esperanza y salvación está en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios. Y si no estamos bautizados, hermanas y hermanos, vamos a acudir a que esa criatura esté bautizada. Curar a un enfermo, ya esa persona está bautizada en nombre de Jesucristo, porque Él quien impuso esta vida en que nosotros debemos llevar. ¿Te sientes mal contigo mismo? Pídele, Señor, en ese momento que te quite ese mal. Y si te en pecado cada día más, vamos a reconciliarnos con el Señor a través de un sacerdote. El Señor permite todo hasta dónde puede llegar. Pero si ya ahí tú tomas conciencia, no más, pues ya no más. A veces estamos en pecado sin nosotros saberlo. A veces actuamos de hacer una cosa y cree que eso está perfecto. Y no es así. Hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para hacer la voluntad de Él. Es así. Es de esa forma que nosotros debemos verlo. Esa es la única manera para uno poder lograr nuestra salvación. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. A nadie. Debemos nosotros es permanecer toda una vida con el Señor, sea en el momento bueno o malo. Pero vamos a hacer cada día las cosas mejor, a hacer los buenos cada día más, porque ahí reina Dios en tu corazón de hacer cada día el bien. Y no permitir que el mal te llegue, o la confusión o la duda. Vamos a depositar en el Señor la fe. Y verá, mis hermanos, el cambio que uno puede dar, el cambio que realmente nosotros necesitamos. No permitir que nadie nos engañe a nosotros, que ningún profeta en esta tierra venga a acercarse a nosotros y distorsionarnos, como siempre vienen a hacerlo. Que no creen en la Virgen María, no, que la Virgen María no tiene esto, la Virgen María tuvo que amasío. Nada de eso, hermanas y hermanos. No permitir que nos engañen, no. ¿Por qué no pudieron curar a aquel niño los discípulos? Sencillo, por su poca fe. Jesús lo dijo, por su poca fe no pudo curar a ese niño. No. Dejando traslucir un sentimiento de decepción y hasta de impaciencia extraña en él con relación a sus discípulos, de lo que podemos deducir que esperaba más de ellos. Y nosotros, cristianos del siglo XXI,
del siglo XXI, nosotros cristianos, tendremos que volver a escuchar su queja. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros, generación incrédula y pervertida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tenemos que tener nosotros, hermanos y hermanos, la fe en el Señor. Nuestra fe y confianza. ¿Cuál es la calidad y calidez de nuestra fe? Somos capaces de soltar las amarras de nuestra comodidad, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de creer que por nosotros mismos, por nuestras capacidades humanas, intelectuales, científicas, podemos algo. Si el Señor no construye la casa, en vano se casan los albañiles. El Salmo 126 lo dice muy claro, que con humildad acudamos a Jesús con una auténtica fe y un gran amor que nos posibilite una confianza generosa y audaz. Como un grano de mostaza, pequeñita, pero sincera, firme, bien cimentada en la roca Cristo, así ha de ser nuestra fe, como lo fue la de Santo Domingo de Guzmán, nuestro padre y fundador, del que celebramos con gozo el 800 aniversario de su entrada en el cielo, después de cumplir fielmente la misión que Jesús le encomendó de llevar a la luz de la fe, la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo, conocido en su tiempo y a través de estos 8 siglos por medio de sus hijos e hijas. Que Él, que nos prometió sernos más útil desde el cielo, siga cumpliendo su palabra y haga de los dominicos, dominicas y todos los hombres auténticos campeones de la fe. Ese es el mensaje más hermoso, hermanas y hermanos, que les puedo brindar a ustedes. Campeones de la fe. Campeones de la esperanza. Si tenemos fe en el Señor, podemos decir a esa montaña, quítate y se quitará. Mis hermanas, mis hermanos, seamos cada día campeones de la fe, porque por medio de la fe es que logramos tener la mente bien segura, positiva, y la meta se va a cumplir sin tener miedo a nada. Por medio de la fe logramos ser cada día mejor. Cristo te ama, hermanas y hermanos. No te olvides, Cristo está contigo. Nunca olvidemos esta palabra. Cristo está contigo. Él es el único que te puede salvar. Un hombre no te salva, pero un espíritu encantador como la vida de Jesús sí salva su alma para bien para ti y para los demás quien siga tus pasos. Hermanas, hermanos, les repito, vamos a ser cada día más mejor cristiano con la verdad, con el prójimo. No usar la palabra de Dios y cambiarla a tu antojo. Vamos a ser campeones de la fe. Buenas noches. Cristo te ama. Amén.